Arranque nomás. Bien. Buenas noches. Estamos acá reunidos para tener una charla interesante, un encuentro organizado desde la lista marrón, docente SUTEBA de Florencio Varela. Vamos a charlar de este cuadro difícil de situación que estamos sufriendo los trabajadores, las trabajadoras en general, ¿no? Con lamentablemente cientos de fallecidos todos los días y una situación bastante acuciante en nuestros barrios. Y bueno, como trabajadores de la educación, viendo cómo encarar esta etapa, ¿no? Sabiendo las sinuosidades que ha tenido en todo este tiempo la política oficial de los diferentes gobiernos. Y bueno, la idea es poder debatir, charlar, compartir las perspectivas desde la docencia, pero también desde los compañeros y compañeras de la salud, de aquellos que están en los barrios, y bueno, poder debatir y tener una mirada más cabal de la situación. Así que les voy a hacer una presentación general y después ya pasamos a las intervenciones. Nos acompañan Verónica Moyano, que es la presidenta de SICOP Varela, la Negra Lascano, delegada del POL e integrante del Centro Cultural y Casa de Trabajadores Roque Dalton, y Germán Carlsen, docente de la lista verde de Almirante Brown y también miembro del Encuentro Colectivo Docente de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches a los tres y muchísimas gracias por estar haciendo el esfuerzo de acompañarnos y de poder ampliar nuestra mirada sobre este panorama bastante sombrío que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a dejarle la palabra a Verónica para que nos comente cuál es la situación que se vive en los barrios, que viven ellos como trabajadoras y trabajadores de la salud, y que nos pueda brindar un panorama de lo que está pasando en Florencio Varela. Te escuchamos, Vero, y gracias por estar. No, gracias a ustedes por la convocatoria. La verdad es una alegría poder volver a encontrarnos con las compañeras y compañeros del FOL, de la lista marrón, que el año pasado también esta situación nos llevó a encontrarnos en algunos espacios. Ojalá que este sea el puntapié para retomar esos encuentros que para nosotros eran muy ricos. Es difícil sostener muchas veces tantas cosas, entendemos porque la situación nos pasa por arriba a todas y a todos, pero bueno, está buenísimo hacer el esfuerzo de juntarse. Un poquito les cuento de qué se trata nuestro gremio, porque los más cercanos lo conocen, pero por ahí hay alguien que no tiene idea qué es SICOP. Nosotros representamos a las y los profesionales que trabajan en toda la provincia de Buenos Aires en los distintos ámbitos, desde el nivel provincial, los hospitales provinciales, los centros de salud y hospitales municipales, y también hay un par de hospitales nacionales, el Posadas y otro más en Mar del Plata, que como están dentro de la provincia de Buenos Aires, también son representados por nosotros. Y en cada hospital o grupo de centros de salud tenemos lo que nosotros llamamos una seccional. Florencio Varela es la seccional más grande de SICOP, con más de 500 afiliados, y pudimos lograr juntarnos el hospital provincial y los centros de salud municipales, porque como hace mucho tiempo, hace muchos años, el hospital era municipal, surgimos todos de una asociación de profesionales que tenía un corte más corporativo, y después de a poquito, sobre todo a partir del 2000-2001, se fue convirtiendo realmente en un sindicato, ¿no? Y a poco, las y los trabajadores de la salud empezaron a sentir que eran trabajadores, que es un proceso que compartimos junto con las y los docentes también, ¿no? Dejamos de ser buenos samaritanos, los profesionales liberales, para ser trabajadores precarizados, mal pagos, padeciendo un montón de condiciones de trabajo muy difíciles, ¿no? Bueno, esa situación nos llevó a poder organizarnos. Y, digamos, un poquito como para hacerles el panorama de la pandemia, conocemos todos, sabemos que estamos tal vez en el peor momento, mucho peor que el año pasado. La cantidad de muertos hoy
es impresionante. En Varela se está duplicando, si lo comparamos con el año pasado, la cantidad de casos que tenemos por día, nuevos, que se suman, casos que dan positivos, son el doble que los del año pasado. Y esos son los oficiales, ¿no es cierto? Los que sale en el reporte que pasa a la municipalidad. Sabemos que hay muchísima gente que por distintos motivos no se acerca a hisoparse o no tiene la posibilidad de parar de hacer las changas y se enferma y sigue trabajando, ¿no? Hay un registro muy importante, entonces también hay que tener en cuenta esa dimensión. Es realmente muy difícil. Nosotros creemos, lo decimos en todos los medios y cada vez que nos preguntan, que por supuesto hay que ir a más restricciones para poder parar esta ola tremenda, pero también las restricciones tienen que ir acompañadas de un apoyo a la gente cuando no puede ir a trabajar, de un apoyo al trabajador docente que tenga que estar en su casa utilizando sus propios recursos, un apoyo para las chicas y los chicos de Varela que no tienen conectividad, que no tienen celular, que no tienen computadora, digamos. Hay como una batería de cosas que se podrían ya haber previsto, porque una cuestión era el año pasado que nos tomó de sorpresa, de alguna forma, pero este año no nos toma de sorpresa. Ya venía a Brasil, Paraguay. Nos parece increíble que los funcionarios pensaban que llegaba a Paraguay y volvía para arriba la segunda ola, ¿no? La veíamos venir y bueno, supuestamente durante el año pasado algunas cositas en salud mejoraron, pero no muchas. Digamos, una de las cuestiones críticas del sistema de salud que ustedes, bueno, los que nos conocen a nosotros nos escuchan decir todos los días, es el recurso más importante, que es el recurso humano. Uno puede comprar camas, abrir un lugar medianamente en algún edificio, construirlo rápidamente, equiparlo hasta con algunas cosas muy, muy básicas, pero ¿quién atiende a esa gente que se interna en ese lugar? O sea, en este momento, en Varela, los efectores son muchos. Hay 40 centros de salud, está el hospital provincial, está la UPA, a la que le han adosado el hospital modular, que lo habían desguazado y ahora lo volvieron a armar rápidamente. Y está la Patriada, que aparentemente sería un lugar de internación para pacientes leves. Pero el tema es, bueno, ¿quién atiende a toda esa población? Porque se necesitan médicos, intensivistas, enfermeras especializadas, un montón de cosas que no hay, que en realidad hay, pero no se consiguen. En general no quieren trabajar en el sistema público de salud por los sueldos, que son muy, muy bajos. Y en Varela tenemos una inequidad tremenda en ese sentido, porque los provinciales ganan un sueldo y los municipales ganamos la mitad. Hacemos la misma tarea en el mismo distrito y ganamos la mitad. Entonces cada vez hay menos gente en los centros de salud. Las compañeras, los compañeros cuando quieren ir a los centros de salud se encuentran que no hay pediatra, que no hay clínico, que no hay ginecóloga o ginecólogo, ¿no es cierto? Es una cosa de todos los días, vamos para atrás en ese sentido. Entonces, el combo es re preocupante, cada vez más gente con problemas de salud, que también todos estos problemas de salud nos van a traer más pobreza todavía en un distrito muy, muy golpeado, con una población muy vulnerable, y realmente nosotros sostenemos que hay una gran improvisación de parte de las funcionarias y los funcionarios municipales, una gran improvisación. Les puedo decir que al día de hoy nadie está ocupándose de llamar por teléfono a cada una de las personas que dan positivo de COVID. Nadie. Yo, en el día de hoy, yo llamo a los de mi barrio, ¿no? A los 4 barrios que conforman el área programática del Centro de Salud Ceballos 2, donde yo trabajo hace 30 años. Y las personas me dijeron, hace varios días que están enfermas, nadie les hizo un llamado para ver cómo están, para un poco asesorarlos y apoyarlos en ese aislamiento terrible que tienen que hacer, para preguntarles si necesitan alimentos. El año pasado había un montón de voluntarios, no sé dónde están esos voluntarios. El municipio de Varela prácticamente no invierte en la salud, paga los salarios de miseria, y no sé si ustedes sabían que las hisopadoras e hisopadores que nos reciben en los distintos lugares son todos voluntarios, no cobran un peso. Los que llamaban por teléfono el año pasado también eran todos voluntarios. Digamos,
hacen las cosas así, con gente con sueldo o con bajo sueldo, entonces el resultado no es bueno. Yo creo que particularmente en Florencio Varela vamos a tener que tener todos los cuidados y promover todos los cuidados para que las personas no lleguen a enfermarse o a complicarse, porque no hay un sistema de salud que realmente pueda contener la segunda ola. Hay un sistema de salud que en realidad está para atrás. Y otra cuestión que nos llamó mucho la atención desde los primeros momentos en que se empezó a vacunar contra el COVID, que es bastante importante promover la vacunación contra el COVID, especialmente a las personas mayores, las personas de riesgo, la vacunación se hace en lugares que no son adecuados, sociedades de fomento, iglesias. Tenemos 40 centros de salud con un personal de enfermería muy entrenado y sin embargo no nos han tenido en cuenta. La gente, por ejemplo, de mi barrio, esta semana atendí un montón de gente que no sabía bien dónde quedaba el vacunatorio, porque era lejos y en el celular le aparecía cortado el nombre de la institución, mal el domicilio, perdían el turno, y perfectamente podíamos haberlo vacunado en el centro de salud que conocen. Pero bueno, digamos, hay una desorganización general y una falta de inversión general que realmente preocupa muchísimo, ¿no? Un poco esta es la situación del sistema de salud hoy de Florencio Varela desde nuestro punto de vista. ¿Qué nos pasa cuando nosotros decimos esto? Las funcionarias y los funcionarios nos cortan el diálogo. Ahora ya hace casi 2 meses que no podemos hablar con el secretario de Salud. Nos postergó 3 reuniones y ahora no sabemos cuándo se va a reunir con nosotros. Con Desarrollo Social tuvimos alguna reunión, pero ya la última la postergó. Hasta usan la pandemia de excusa para no conversar con las y los trabajadores, ¿no? Y nosotros creemos que una gestión suya, una gestión que realmente quiere involucrarse en el desarrollo de la salud del distrito, tiene que escuchar la voz de las y los trabajadores y por supuesto también de la comunidad. No hay ninguna posibilidad de que las organizaciones incidan en todo lo que es la organización de la pandemia o de la atención de los enfermos en Varela. Hacen un comité de crisis que ustedes lo habrán visto, donde está el intendente, donde está Pereira, donde están los funcionarios, se felicitan entre ellos, vía Zoom, sacan la fotito del Zoom y eso es todo, digamos. No hay un verdadero comité de crisis donde organizaciones barriales, comunitarias, gremiales, podamos participar y decir y señalar todas estas cosas y aportar, por supuesto, a que las cosas se hagan mejor por el bien de todos. Bueno, un poquito brevemente, esa es nuestra postura y la reseña de la situación en este momento. Bueno, gracias Vero por este resumen. Se me ocurren ya varias preguntas para hacerte, pero las dejamos para después de las intervenciones. Si te parece, lo mismo a aquellas que estén mirando, si quieren ir mandando las preguntas y después vamos intercambiando esas preguntas que quieran hacerles. La verdad que uno sabe que la situación es grave, pero cuando escucha a una compañera con tantos años y tanto conocimiento de la situación de la salud en Florencio Varela, ¿no? Es como que termina de cerrar el panorama. No sé si alguno de ustedes tiene abiertos los micrófonos. Vamos cerrándolos por las dudas para que no rebote. Yo escucho un rebote. ¿Me escuchan a mí bien? ¿Ustedes? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, pasamos entonces a escuchar a la Negra Lascano del Centro Cultural y Casa de Trabajadores Roque Dalton y del FOL. A ver qué nos podés contar en este caso de la situación de trabajadores precarizados y de los centros barriales, cómo se está viviendo toda esta situación, Negra. Bueno, ante nada, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Desde el inicio de la pandemia, la verdad que fue un trabajo muy arduo poder organizarse, porque como organización territorial estamos llenando baches que debería cubrir el Estado. La verdad que la pandemia no solo trajo COVID, no solamente trajo miles de muertos y muertas, también trajo un desempleo terrible.
un índice de desempleo que creció, donde 6 de cada 10 pibes son pobres, y toda esa gente busca una salida en los movimientos sociales, ¿no? Y es tarea nuestra poder organizarles, y la verdad que durante toda esta pandemia, lo que fue el año pasado y lo que va de eh, nada, recibimos un montón de compañeros buscando organizarse, buscando una salida económica, porque con las restricciones que nos tocó vivir, un montón de compañeros que vivían de la changa, digamos, del trabajo eventual, se quedaron sin su sustento, sin poder llevarle alimento a sus familias, y nada, el Estado no ausente otra vez. Desde ese lado, no solamente crecieron un montón nuestras asambleas, el FOL está en diferentes regionales y a lo largo del país, y en nuestra regional, que cubre las zonas de Quilmes y Varela, somos 11 asambleas, 11 cabildos, en los cuales crecieron un montón todos, en los cuales nos vimos en la necesidad de hacer ollas populares y meriendas, duplicar el esfuerzo que estábamos haciendo, porque la necesidad en los barrios es cada vez más grande. Entonces, nada, se mantuvieron ollas populares, meriendas, que las raciones que entregábamos desde antes de la pandemia, durante y ahora se duplicaron, por la gran necesidad que hay en las calles, ¿no? Eh, Eso por un lado, el desempleo y la cantidad de compas buscando organizarse. La pandemia también afectó desde otros puntos. Yo soy delegada del FOL, soy delegada de la Asamblea de Jóvenes, en la cual, bueno, nos organizamos jóvenes a partir de 18 años, eh, para intentar, bueno, politizarnos un poco, poder discutir de la coyuntura actual, buscar una salida colectiva a todos los problemas, ¿no?, que nos atraviesan. Y una de las cosas que nos afectó muchísimo como jóvenes, digamos, aparte de la pandemia, aparte de que perdimos muchos trabajos, a muchos familiares, es que sufrimos una persecución policial constante durante toda la pandemia. Creo que desde que se empezó la cuarentena obligatoria, hubo un aumento de represión en las calles. Eh, bueno, sabemos lo que pasó con los pibes desaparecidos, ¿no? Ahora todavía estamos buscando a Tehuel, no hay una solución, no hay una respuesta, un silencio estatal horrible. Eh, y bueno, muchos de nuestros compañeros, o sea, era historia repetida, escuchar cómo en los barrios, en nuestros barrios, la gorra perseguía, reprimía y maltrataba a compañeros. Incluso yo fui me terminaron deteniendo por ir a comprar tierra para la huerta. Eh, entonces sufrimos una persecución constante, no solamente por el hecho de ser jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes de otros sectores pueden salir a correr a la plaza. Sufrimos una persecución porque somos jóvenes, porque somos de barrio, y porque no nos quedamos callados ante la autoridad que nos mata pibes todos los días a través del gatillo fácil. Cada 20 horas asesinan a un pibe más. La misma gorra que sabemos es cómplice y culpable de la trata de pibas. Esa misma policía es la que desde que empezó la pandemia se multiplicó en las calles, y creo que es algo que como sociedad, como pueblo, tenemos que estar muy atentos, atentas, eh, bueno, a la avanzada, ¿no?, que está viendo la avanzada represiva, y cada vez más policías en la calle es bastante preocupante. Otra de las cuestiones en los barrios en la cual nos vimos afectadas es, bueno, las mujeres, ¿no? Las mujeres que en muchos casos, muchas compañeras, muchas personas, muchas amigas, tienen que pasar esta cuarentena encerradas con violentos, sin tener una posibilidad de salir de ahí. Y la realidad es que no hay una respuesta del Estado, y menos una respuesta municipal, donde las fiscales siempre hacen oído sordo ante las denuncias.
donde no hay políticas reales de género, y un montón de compañeras trans, travestis, o compañeros de la comunidad LGBTIQ que se ven obligadas a salirse de sus casas, y en un ámbito de pandemia donde si es imposible vivir, si es imposible sobrevivir, más imposible es poder pagar un alquiler, ¿no? Como para tener un lugar donde pasar la noche, el frío, el miedo a todo. Y tampoco hay una respuesta estatal. En Varela tenemos una super crisis habitacional, hay un montón, en todo lo que fue la pandemia, hubo un montón de, creo que salen a la calle y se dan cuenta, la cantidad de personas en situación de calle en Varela ha aumentado. De hecho, en la pandemia otra de las tareas que nos dimos como centro cultural es poder salir a repartir viandas a las personas en situación de calle, viandas, donaciones de ropa, y nada, son personas que están invisibles ante un Estado y que el mismo municipio va corriendo, los corren de los lugares porque en vez de buscar una solución es mejor correrlos con la policía que a que se vea fea la calle, ¿no? Pero bueno, es un trabajo constante que de hormiguita. Ante la adversidad de esta pandemia, bueno, organización y lucha ante todo, desde el Frente de Organizaciones en Lucha, se creó una comisión, porque como bien contaba la compa de la CICOP, en Varela el sistema de salud está saturado, ya desde antes de la pandemia era un sistema de salud que era incapaz de contener a toda la cantidad de personas que vivimos en nuestra localidad, ahora está saturadísimo el peor. Y pudimos armar una comisión de salud en la cual, bueno, tratamos de ver que les compas se hisopen, hacer un seguimiento constante de los casos, ver si necesitan algo, eh, y nada. Hasta el momento creemos que ayudó en los barrios, también estuvimos haciendo talleres desde la Comisión de Salud para explicar en los barrios, bueno, cuáles son los cuidados, qué es verdad y qué no, a través de muchos miedos que había atrás de las vacunas, etcétera, como para también poder concientizar a los compas de ese lado. Y nada, ahora nos arroja toda la virtualidad, así que desde el Centro Cultural no pudimos hacer más eventos, hacemos a través de internet, hacemos vivos como estos, como para seguir conectados, y nada más eso. No quiero quedarme con todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. Igualmente, ahora repreguntamos lo mismo que le decía a Vero, ¿no? Uno va escuchando hablar y, bueno, nos ponemos contentos de escucharte como joven, con ese esfuerzo y la lucha que llevan a cabo cotidianamente por transformar una realidad que lamentablemente el Estado intenta desoír o hacerse el tonto, ¿no? Mirar para otro lado. Nuestro municipio, o sea, todos los estamentos estatales funcionan mal y nuestro municipio parece que tiene el combo de todo lo no deseable, ¿no? Reúne todas las actitudes y todas las... agujero negro de todo, es terrible. Sí. Y bueno, es el resumen más cabal de lo que es la política pública, ¿no? La ausencia, el desprecio, con un discurso hipócrita también, ¿no? Bien, vamos a escuchar un ratito a Germán. Ustedes pueden ir, los que están viendo, pueden ir preguntando, que yo después retomo esas preguntas. Germán, como dije al principio, es docente, no es de Varela, es de un distrito acá cercano, de Almirante Brown, pero tiene mucho conocimiento de lo que es la situación docente y, bueno, qué es lo que se viene. Nosotros estamos como muy angustiadas por lo que vendrá con respecto a las semanas venideras en educación. Tenemos ya que lamentar a decenas de compas que fallecieron y muchos que están muy enfermos. Y bueno, nos va a poder brindar un panorama
más claro de cómo está la situación y qué es lo que cabe esperar y cómo nos podemos organizar también. Germán, te dejo. Bueno, yo dentro de lo docente también voy a tocar algunos temas de salud, porque tiene que ver con las clases presenciales y con el aumento de la cantidad de casos, ¿no? O sea, la vuelta a clases presenciales que fue decidida por el Consejo Federal de Educación, o sea, no fue por un solo sector, sino todo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todos decidieron la vuelta a clases presenciales. En la ciudad empezó el 16 de febrero y en casi todo el país el 1 de marzo. Entonces yo traje algunos datos que por ahí agrego a los que planteaba la compañera del sector de salud. El 1 de marzo hubo 4.658 contagios en el país y el 16 de abril, un mes y medio después de iniciar las clases presenciales, 29.472 contagios diarios. Ese es el pico máximo que alcanzó. Fue un aumento del 632%. Y comparado con la primera ola, el pico se dio en el año pasado, el 20 de octubre, 16.337 contagios, y el pico de la segunda ola hasta ahora es 29.472, un 80% mayor. Junto con eso, bueno, todas las nuevas variantes o llamadas cepas de Manaos, la británica, que ya están en la Argentina y tienen circulación comunitaria, aumentan la contagiosidad y la letalidad, por tanto. Y bueno, hay una cantidad de mentiras que se propalan todos los días a través fundamentalmente del gobierno de la ciudad, pero también lo han dicho otros ministros de otras provincias. Lo ha dicho el ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación, y también la ministra de Salud, de que la escuela no es un lugar de contagio y que no... Bueno, el problema es que la escuela es una mentira flagrante, no solo que la escuela es un lugar de contagio, sino todo lo que mueve la escuela, ¿no? O sea, la escuela, la vuelta a clases presenciales significan más de 9 millones de alumnos viajando, un par de millones, 2 o 3 millones de madres y padres que los acompañan, sobre todo los chicos de jardín, primaria, y eso ha significado, hay datos específicos, algunos lo ha brindado el propio Ministerio de Transporte, de que en el AMBA, o sea, el conurbano bonaerense y Capital Federal, aumentó un 25% la cantidad de usuarios del transporte público. O sea, eso es 500.000 de personas más por día. Entonces, en primer lugar, el primer lugar de contagios, de acuerdo a lo que plantean los especialistas, es el transporte público. Todos sabemos cómo se viaja en situaciones normales en el conurbano y en Cava, los trenes colapsados, el subterráneo colapsado, la cantidad de gente que viaja todos los días a la capital a trabajar. Si a eso lo sumamos los chicos viajando, porque muchos no estudian, es falso que todos estudien en escuelas de cercanía y vayan caminando. O sea, dije antes, 500.000 de personas más se mueven por día, se movieron desde el 1 de marzo hasta ahora. Y no son solo hipótesis, sino que tienen que ver con los resultados. Si uno agarra los contagios totales, hasta el 28 de abril había 2.928.890 contagiados. 796.000 se dieron entre el 1 de marzo y el 28 de abril. O sea, un 27% aumentó. Yo doy bastante cifra matemática porque soy docente del área de matemática. Eso significa que si se traslada este año, si el año pasado hubo menos de 2 millones, este año va a haber, si sigue este proceso, alrededor de 6 millones de contagios. Y la letalidad del virus es entre un 2,5 y un 3%. O sea, multipliquemos esa cantidad, esos 6 millones, y va a dar 180.000, 200.000 muertos más este año por la pandemia. Entonces, no es solo la política sanitaria, como explicaba la compañera, no es solo vacunación, ¿no? Son una serie de medidas
de conjunto que tienen que ver con el transporte, tienen que ver con las restricciones, tienen que ver si hay clases presenciales o no, con los protocolos que hay en las empresas. Hay muchos trabajadores contagiados. Por ejemplo, Toyota tuvo que cerrar el turno tarde de la producción de sus plantas modelo en Zárate, que según ellos utilizan todos los protocolos, porque la mayor parte del personal del turno tarde se contagió de COVID. Hace poco hubo una declaración del presidente de la fraternidad, Maturano, que es un burócrata sindical enquistado en el gremio hace más de 20 años, casi 30 años, que pidió que reincorporaran contratados a los cesantes y a los maquinistas jubilados por 3 meses, porque el sistema ferroviario del ferrocarril Sarmiento estaba a punto de colapsar por la cantidad de conductores de coches eléctricos contagiados. Entonces, ese es el panorama general que hay. El otro elemento que muestra que es una mentira y que la escuela es un lugar de contagio y todo este movimiento en el transporte es la franja etaria que aumentó la contagiosidad. Hay un estudio en Capital Federal que desde el 16 de febrero, porque ellos empezaron antes, hasta mediados de abril, las dos franjas etarias que habían crecido más era la que iba hasta los 10 años y hasta los 20 años, mientras que había disminuido los de mayor franja etaria, o sea, los mayores de 70, 80 y 90, la que más creció, pero exponencialmente, fue en los chicos. Además, hay, chicos internados, ¿no? En el Garrahan, en el Gutiérrez, con COVID. Entonces, eso muestra que no son solo hipótesis, sino que es una realidad. El otro aspecto es la cantidad de docentes que se han contagiado en este tiempo y que muchos han fallecido. En cada distrito del conurbano hay más de un docente fallecido por COVID en este último mes y medio. Entonces, el problema es que a ellos no les preocupa lo pedagógico, porque si así hubiese sido, como decían las compañeras recién, el año pasado hubiesen aprovechado que fue un año donde hubo clases, nunca se suspendieron las clases, hubo clases virtuales, pero hubo clases, no hubo inversión en varios aspectos. Muchas familias no tienen conectividad, no tienen Wi-Fi, utilizan y hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos se conecten utilizando los datos, que son carísimos. Muchos no tienen dispositivos, o sea, no hay que en cada casa hay una computadora, 2 computadoras. No, hay veces que en una casa hay un solo celular, no hay computadora ni tablet. Entonces, esa situación no fue resuelta con ningún proyecto, como hubo en el pasado, el Conectar Igualdad. En este momento tendría que haber habido un plan de dispositivos y conectividad gratuita para los docentes y para la comunidad educativa. Muchos docentes, si la educación virtual se sostuvo el año pasado, fue gracias al esfuerzo de las familias y de los docentes. Muchos docentes costeados se tuvieron que comprar o alguna computadora nueva o un celular nuevo porque tuvieron que hacer clases por videollamada, por Zoom, por una serie de dispositivos que no contaban los dispositivos que tenían. Entonces, en ese aspecto el gobierno no invirtió. Y hubo mucha propaganda de que se extendía la conectividad y compañía, pero en los hechos no se aprovechó el año pasado para invertir en ese aspecto. Tampoco se invirtió en la cobertura de cargos y módulos de docentes y auxiliares. Hubo un ajuste económico, y lo sigue habiendo, como dijo la compañera que me precedió, este año en el primer trimestre hubo las jubilaciones de la ANSES aumentaron un 10% menos que la inflación, y los sueldos de los empleados públicos nacionales y de muchas provincias aumentaron un 20% por debajo de la inflación. Parte de eso es lo que vemos de los trabajadores de la salud de Neuquén, ¿no? Que salieron a una huelga hace 50 días porque el año pasado no tuvieron aumento salarial y este año el gremio firmó un 12% de aumento salarial. Entonces, yo creo que ese es otro aspecto que tiene que ver con el ajuste que están haciendo, que eso significó en la docencia no cubrir cargos. Significa que una parte de los docentes están viviendo con menos con un cargo
o con 8 horas, que con eso nadie vive, están por debajo del umbral de la pobreza, y que el resto de los docentes que tienen 2 cargos o más, o tienen más de 20 módulos, tuvo que tener una enorme sobrecarga laboral, porque no se respetaron horarios de trabajo, sino que muchos trabajos los tuvieron que hacer por fuera de horario, comunicarse con las familias en fines de semana, días feriados. Entonces, eso fue parte de la política del gobierno. Y el otro aspecto es el tema de la ayuda económica. Tiene que haber, así como hubo ayuda para los empresarios, que a muchas empresas le pagaron el sueldo de la mitad del personal, tiene que haber ayuda para los trabajadores y para los sectores que quedan totalmente desprotegidos, porque el cierre de la economía o de determinados sectores, la restricción a la circulación, significa que una cantidad importante de trabajadores del sector informal quedan por fuera. El año pasado perdieron el trabajo entre 2 y 3 millones de trabajadores. Y con la reactivación económica que le brindó muchas ganancias a muchos empresarios, no tomaron a la mayor parte de esos trabajadores. Entonces, tiene que haber nuevamente IFE, tiene que haber nuevamente ATP, tiene que haber una ayuda económica para las familias que se han quedado sin trabajo, y hay plata, hay mayor plata, hay más cantidad de plata que el año pasado, porque este año se cobra el impuesto a la riqueza, que fue votado el año pasado, son 300.000 millones de pesos, hay mayor recaudación, la recaudación de impuestos aumentó en el primer trimestre un 46%, entonces, dinero hay. El problema es que no lo quieren utilizar para todo esto que estoy planteando. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que esta vuelta a clases virtuales por 2 semanas le fue arrancada al gobierno. O sea, no fue una medida que fue tomada por iniciativa del gobierno nacional. El ministro Trota, el mismo día que a la noche Alberto Fernández sacó el decreto suspendiendo las clases presenciales e imponiendo mayores restricciones, había anunciado en el Consejo Federal de Educación que las escuelas no se cerraban. Evidentemente, si después, pocas horas después, el gobierno tuvo que hacerlo, fue porque hubo una serie de medidas, hubo presiones de los médicos intensivistas, de los médicos de los hospitales, de los enfermeros, y hubo paros docentes de distintos sectores del conurbano y de Cava exigiendo el cese de la presencialidad. Nosotros creemos que esta presencialidad se tiene que extender, que no pueden ser medidas improvisadas, erráticas, que cada 15 días se verifiquen y si se vuelven o se da marcha atrás. En el caso de las clases presenciales creemos que se tiene que suspender. Ayer un médico planteaba, un médico cordobés en una charla, que se tienen que suspender por 5 o 6 meses, volver a las clases virtuales, y que haya vacunación masiva, porque también es una mentira, si bien el plan de vacunación avanza, hasta ahora los resultados sacados del Monitor Nacional de Vacunación son que en la provincia de Buenos Aires se vacunó al 16,35% de la población de la provincia con una dosis, y con 2 dosis solo el 1,6% de la población. Y a nivel nacional el porcentaje es menor todavía. El 15% de la población del país está vacunada con una dosis y es un poquito más alto con 2 dosis, pero es el 2%. O sea, es una situación, nosotros entendemos que tiene que ver con un acaparamiento de las vacunas por las grandes potencias. El secretario general de la ONU denunció que los 10 principales potencias acapararon el 75% de las vacunas. Hay otras denuncias en el mismo sentido. Países que tienen el 16% de la población mundial tienen el 60% de las vacunas compradas, y eso significa que millones de personas no van a recibir en muchos países ni una dosis este año. Y eso es gravísimo, porque va a provocar más muertes a nivel mundial y más contagios y mutación del virus. Tampoco van a estar inmunizados ellos, los que supuestamente se benefician con esta política de los laboratorios. Entonces, en ese sentido, tiene que haber liberación de patentes y tiene que haber fabricación de vacunas y distribución y una mayor intensificación. El ministro de Salud de la provincia dijo que tienen capacidad para vacunar 120.000 personas por día,
pero no se está haciendo. Se está vacunando a menos de la mitad, 55.000 o 60.000. Entonces, creo que tiene que haber una exigencia de mayor vacunación. Junto con eso, las otras exigencias son con la suspensión de clases presenciales por 5 o 6 meses hasta que baje la contagiosidad, porque no tiene que ver solo con la escuela y con el docente y con el alumno. Tiene que ver con la explosión de la pandemia a nivel nacional y con lo que espera cuando vengan unos fríos mayores a los actuales y lo que se habla de la tercera ola, para mayo o junio. Entonces, esa es la primera exigencia que hacemos. La otra es la cobertura de todos los cargos vacantes, cargos y módulos, y la otra es conectividad gratuita y wifi gratuito para docentes y la comunidad educativa, y la cuarta es la ayuda económica a toda la población que está siendo perjudicada por estas restricciones, que son necesarias las restricciones, pero junto con eso hay que tener una política social que cubra a toda la población afectada. Y por supuesto también el aumento es una vergüenza, los salarios que están cobrando los médicos y profesionales de salud, los enfermeros de la provincia y también de los municipios, como planteaba la compañía. Tiene que haber un aumento salarial inmediato. Bueno, nada más. Bueno, Germán, me adelantaste varias de las preguntas que tenía con la habitual contundencia de cuando habla Germán, nos tiró los datos muy, muy, muy elocuentes de cómo viene la mano. Y sobre todo también esto de cuáles son los reclamos que como clase organizada nos tenemos que ir dando en los próximos tiempos, ¿no? Ya durante estos tiempos que estamos corriendo. Tengo una pregunta para Vero. Por ahí, si nos podés ampliar cómo es la situación de silencio que le genera el municipio, porque nos parece mentira que en plena pandemia, ustedes que fueron despreciados desde hace ya años por este municipio, que esa situación se prolongue y se agrave en tiempos de pandemia, ¿no? Si nos podés dar eso, cómo lo están viviendo, cómo es la situación actual, si podés andar un poco más en eso. Y para la negra, ¿no? Cuando ustedes dan los talleres, ¿no? Que fueron dando, que comentabas, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones, las problemáticas que les plantean las familias, ¿no? Al momento de encarar toda esta crisis, ¿no? ¿Qué es lo que más salta a la vista? ¿Cuáles son? Y para todos, digo, bueno, Germán hizo un adelanto. Bueno, ¿cómo como clase trabajadora nos vamos organizando para enfrentar a la crisis, ¿no? Si bien tenemos un diagnóstico y bastante preciso de la situación, ¿cómo logramos articular, cómo creen que puede venir la mano como para torcerle la mano a los gobiernos y poder organizar una resistencia y una salida a esta situación? Así que bueno, empieza Vero, después vamos con la negra y también seguimos después con Germán. Sí, un poco caracterizar la situación actual. Nuestra seccional este año cumple 20 años en el distrito. Nos unimos a CICOP, que era la asociación seccionales, como les decía, y nos decidimos al sindicato y unirnos a la CICOP en 2001. Yo te estoy escuchando entrecortada. Durante muchísimos años tuvimos la posibilidad Pero de tener no sé los demás. Germán, ¿y la escuchan entrecortada? Sí, se escucha un poquito entrecortada, se ve que hay mala conexión. Por ahí si apagás la cámara. Ah, puede ser con eso, apagando la cámara quizás. Ah, dale. A ver. Hago eso. Sí, sí, así mejora. ¿Ahí me escuchan? Un poquito mejor.
o más o Sí, menos. sí, sí, parece que sí, que está mejor. ¿Escuchás? Bueno, brevemente, ay, que ahí se pide otra vez. Digamos, durante muchísimos años tuvimos diálogo, tuvimos paritaria, pudimos tener intercambio. Se congela. Sí, se te está cortando. ¿Se escucha ahí? Porque no sé si es la compu. Sale muy... Sí, Ahí salió bien veo que se esa última congela. parte. Ahí, A dale, ver dale. ahí fue apagando, porque no podía pasar por el cosito de la cámara y se prendió, perdón. En estos últimos años, después del cambio de gobierno municipal, nosotros notamos una gran diferencia y una prácticamente ausencia total de diálogo. Watson nos recibió en una sola oportunidad y a los 30 días, después de no tener respuesta a determinadas cosas que habíamos planteado, nosotros, como todo el gremio, hicimos medidas de fuerza a la que tenemos absoluto derecho, se ofendió y no nos recibió más. ¿Sabés qué, Vero? Creo que le dio la orden a su Vero, no sé si funcionario. me escuchás. Capaz que lo que podemos hacer es que responda la negra y vos salite y volvé a entrar. Quizás si volvés a entrar puede ser que funque mejor, que se pueda escuchar mejor, porque se escucha muy, muy entrecortado. ¿Te parece? Salí. Dale. Entro con otro dispositivo. Dale. Bárbaro. Te agradezco un montón, porque se estaba escuchando muy entrecortado y era una pregunta que me hacían les compas y es importante que podamos escuchar. Así que bueno, te esperamos nuevamente. Negra, y obviamente si ustedes quieren comentar algo que les quedó en el tintero, también no tengan la libertad de decirlo, o algo que les surgió porque escucharon. Comento, nada, que ahí saludan varios en los chats. Está Tamara Carlsen, no sé si alguno la conoce, saludando, dice vamos arriba los que luchan. Vanessa Rodríguez, celebro este encuentro. Bueno, Lorena Santa Cruz, Gretel Benítez. Y en Facebook está Viviana Quintana, Brillante Germán, te tira. Y Diego Lescano, arriba el Dalton. No sé, tipo radio, le estoy tirando los mensajes. Bien, vamos, sigamos. Bien, bueno, en cuanto a cuáles son las problemáticas más habituales que nos cuentan las familias, tenemos las familias que van a los merenderos, que van a buscar la vianda, la merienda, la comida, las ollas. Nada, nos cuentan siempre la misma historia: me quedé sin laburo, yo en ningún momento pensé venir a buscar comida a un merendero, pero acá estoy, no tengo opción, tengo que alimentar a mis pibes. Y es eso, es muy triste ver cómo cada vez la pobreza avanza y no hay una respuesta estatal para combatirla. Lo que sí nos queda, y lo que nos vamos a seguir teniendo, es la organización y la solidaridad de clase, que por suerte en Varela abunda, y es la forma que tenemos de por lo menos seguir sobreviviendo, porque la realidad es que como clase no estamos viviendo, porque la economía nos ahoga, porque no tenemos, cada vez está más privatizada la educación, porque la realidad es esa, como contaban, es muy difícil para la familia de los barrios poder conectarse a las clases, poder seguir el hilo. De hecho, algo que nos piden mucho son clases de apoyo virtual, porque en muchos casos los padres de las infancias son analfabetas, no saben escribir, no saben leer, no pueden ayudar a sus pibes en las tareas, y es una situación desesperante, porque claramente lo que uno quiere como padre o como madre siempre es que su hija le supere, y si existe esta barrera entre la educación y el futuro de nuestros pibes, es un bajón, porque todo depende de la cantidad de plata que ingrese. En un lugar donde nuestra clase no tiene oportunidades desde que nacemos, porque nos marginan siempre, y es muy difícil seguir avanzando si te falta algo tan
tan básico como la educación, ¿no? El poder conectarte al Internet. Nosotros también estamos, como ya dándole hilo a la segunda pregunta, que es cómo nos organizamos lo que viene, nosotros estamos también encarando una campaña con el Frente de Lucha, que es por computadoras, internet gratuito para nuestros pibis, eh, porque la salida es la educación, ¿no? Y ellos también merecen un futuro mejor. El martes pasado, el 27, estuvimos en plan de lucha, movilizando en todo el país, eh, porque se juntaba el Consejo Salarial, bueno, a fijar el monto del salario mínimo vital y móvil, que como sabemos es una vergüenza, siendo que la canasta básica ronda los 61.000 pesos, no puede ser posible que el salario mínimo sea de 21 a 22 lucas, cuando todas nuestros compañeros, todos nuestros vecinos ni siquiera pueden acceder a un laburo en blanco. Entonces es terrible la situación, y cada vez se ahonda más cada vez es más estructural todo lo que está pasando. Te dan paliativos, pero no hay una solución real ante la crisis estructural que estamos viviendo, tanto económica como de educación, como de salud. No, son todos paliativos. A la salud, de hecho, se la desatiende completamente, como dijo el compañero. Están cobrando sueldo de miseria, compañeras que ponen su vida y la de sus familias todos los días. Y creo que la respuesta a esto es la unidad, es unirnos, de toda nuestra clase unida, saliendo a la calle juntos, y que todos los trabajadores demanden lo mismo, ¿no? Creo que con organización y unidad vamos a poder doblarle el brazo a este Estado que nos hambrea y nos boludea en la cara, prácticamente. Eso. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Está muy claro cuál es el panorama y también cuál es nuestra forma de organización, ¿no? Y orgullosas de tener a compas que día a día bancan la cotidiana en los barrios, ¿no? Bancan el plato de comida, bancan la solidaridad, ¿no? El estar con los y las que más necesitan, que eso es fundamental. Desde la escuela tratamos de hacer un esfuerzo, casi dar más de lo que es posible, ¿no? Para tratar de mantener ese vínculo que a veces se hace tan difícil, sobre todo cuando desde las autoridades hay hay semejante desidia o por lo menos desinterés por transformar la realidad, ¿no? Y acercarse a aquellos que no necesitan. Vero, ¿te escuchamos? A ver si ahora puede salir mejor. A ver si ahora me escuchan. Está la transmisión, como yo noto, como que tiene ruiditos. No sé si a todos les está pasando esto. Ahí mejora un poquito, ¿se escucha? Sí, no, esta vuelta me parece que no sos vos, me parece que estás como la transmisión así. A ver, ¿puede ser? No, pero Sebastián, vos. Puede ser acá A también. ver, Seba. Ahí bien. Sí, yo escucho bien, ¿eh? Puede ser tu conexión capaz. ¿Se escucha Para mí bien? sale limpio. Sí, se escucha perfecto. Bueno, vamos con Verónica entonces. En todo caso, intervení vos si escuchás, que si no se escucha bien y eso. Vamos, Vero, te escuchamos. Dale, sí, brevemente comentarles que, bueno, en los 20 años de existencia de nuestra seccional, históricamente siempre tuvimos diálogo con todos los funcionarios del municipio, pero desde hace unos años a esta parte, especialmente a partir de la asunción de Watson, tuvimos más dificultades. Nos recibió una vez y, bueno, al mes, después de esperar una respuesta que nunca llegó, hicimos una medida de fuerza, un paro, que es un derecho constitucional de las y los trabajadores, y a partir de ese momento se enojó, creemos que dio la orden a los funcionarios de no recibirnos, tuvimos meses larguísimos de silencio,
En 2020, en medio de la pandemia, estuvimos un año sin tener un aumento salarial. El año pasado pactó con el sindicato municipal un 16% de aumento, dejando a nuestros salarios muy por debajo de la línea de pobreza. Y este año, otra vez, hizo un acuerdo con el sindicato municipal para el nuevo aumento. No tiene en cuenta al sindicato representativo de las y los profesionales de la salud, ¿no? Lo cual, como vos decías hace un rato, Néstor, es una gran contradicción. Hay un discurso hipócrita, un discurso progresista en los medios, un discurso progresista en Facebook, pero realmente las y los trabajadores no son la prioridad en este municipio. Así que me parece buenísimo para esta segunda parte de lo que vos planteabas, bueno, ver de cómo volver a reencontrarnos con todos los puntos que tenemos en común para continuar la lucha juntos. El año pasado ustedes nos acompañaron en algunas actividades, este año volvimos a hacer algunas actividades para visibilizar la situación de salud y bueno, por supuesto, siempre dispuestas y dispuestos a acompañar espacios como este o en la calle también, que me parece que no la tenemos que perder con todos los cuidados. Si no es en la calle, yo creo que es muy, muy difícil hacer visibilizar los reclamos, ¿no? Estos espacios son interesantes porque son cosas que nos permiten conectarnos, pero la lucha se da en la calle. Es así, es la única forma de ganarla peleando. Nuestra experiencia de 20 años nos demuestra eso. Si dejamos de pelear, no ganamos ninguna. Así que bueno, me parece que está bueno intentar juntarnos y darnos fuerza entre todos para que la salud y la educación sean realmente una prioridad en Florencio Varela. Qué grande, Vero. Tengo una más para vos. Bueno, desde nuestro sindicato mayoritario, el SUTEBA, como que parece ya que ha dejado de ser un sindicato y es una filial más del gobierno, una dependencia más del gobierno. Una y otra vez nos repiten que con el protocolo estaríamos todos a salvo de los males de la pandemia, ¿no? Y ese protocolo supuestamente dice que tendría que haber asesoramiento de parte de los SIC, de los barrios y del sistema de salud a las escuelas y que tendría que haber un intercambio fluido que nosotros realmente no vemos. Y realmente también lo que podemos saber es que las escuelas no estaban preparadas antes de la pandemia y menos para recibirnos en esta situación. ¿Podés comentar algo de eso? Mira, concretamente creo muy, muy difícil que desde el sistema de salud los podamos auxiliar, ¿no? Está muy, muy desorganizado la parte municipal de los centros de salud. Ustedes habrán visto las largas filas para los hisopados, los turnos, una cantidad de turnos limitados que dan. Bueno, es bastante caótico todo. No veo cómo ese sector puede auxiliar al sector de educación, más bien los va a complicar. Sí, por supuesto, desde las y los trabajadores del gremio podemos brindar una experiencia, que es que el protocolo no alcanza. Tiene que haber un montón de otros dispositivos de cuidado, porque esta enfermedad es tremendamente contagiosa, es muy complicada, puede dejar secuelas, además de, en algunos casos, lamentablemente, llevar a la muerte, deja secuelas importantes, entonces hay que tratar de evitar enfermarse, y yo acuerdo que la presencialidad tendría que ser de alguna manera muy organizada y muy acotada, pero es muy difícil en un medio como el de Florencio Varela. Tal vez eso pueda funcionar, no sé, en Finlandia, ¿no? Pero en Florencio Varela realmente es complicado. Por todas las condiciones que tenemos. Y acuerdo totalmente con los reclamos de ustedes de pedir conectividad y recursos y dispositivos para toda la comunidad educativa, porque sin eso los pibes más pobres se están quedando atrás mal. Así que realmente nuestra experiencia es eso, que incluso los trabajadores de la salud, a pesar de todo el protocolo y de tener internalizado todos los cuidados, nos contagiamos.
me imagino una escuela que tiene más dificultades y mucha circulación, realmente va a ser difícil aplicar los protocolos. Y además, muchas veces el gobierno, ojo con esto, lanza el protocolo hermoso y después no te lo deja cumplir. Te sentís mal y no, anda igual. Tenés tos y bueno, vení a ver qué pasa. Nos pasa todavía en salud, en desarrollo social, que algunos compañeros y compañeros tienen que ir con problemas de salud o no se le reconoce que fue contacto estrecho, digamos, tiene digamos, una enorme complejidad que del dicho al hecho sabemos que siempre cuando se deciden cosas no es a favor de las y los trabajadores, ¿no? Todo lo contrario, así que me parece que hay que estar muy, muy alerta con eso. Mucha claridad en lo que decís, Verónica. Exactamente eso es lo que nos pasa en las escuelas, ¿no? Para que un compañero con una compañera que haya tenido contacto pueda tomarse los días necesarios, no sé, tiene que haber salido de la mano con el alumno contagiado, porque si no es muy difícil. Bien. Además que se ha generado todo un debate sobre presencialidad o no que corrió el eje de las cosas que nos están pasando y de lo que necesitamos en la escuela, ¿no? Germán, digo, para ir terminando, pensando que también les compas que nos acompañaron están en la situación de estar con el laburo de todo el día y ahora ya empezando la hora de la comida, y entonces para ir terminando, unas palabras que nos bueno, sobre todo para desasnarnos en esto de lo que se viene, qué esperás para los próximos días, para las próximas semanas, y cómo la ves vos y cómo ves el tema de organizarnos. Me parece que, bueno, coincidimos en que la unidad es lo que puede rescatar nuestras luchas y sobre todo darle perspectivas. Sí, yo creo, resaltando lo que dijiste vos hace un rato, ¿no? O sea, la conducción de SUTEBA y de UDOCBA, de FEP, o sea, de todo lo que es el frente, el SADOP, todo lo que es el Frente de Unidad Docente, en mayor o menor medida son colaboradores o rueda de auxilio del gobierno nacional y del gobierno provincial. Ellos han sido facilitadores de este tipo de presencialidad compulsiva, y también de negociar aumentos salariales por debajo de la inflación. Por ejemplo, ya nadie cuestiona, todo el mundo coincide que durante el gobierno del macrismo y de María Eugenia Vidal perdimos entre un 20 y un 30% de poder adquisitivo en nuestro salario. Pero ninguno de ellos en estas paritarias actuales, ni la del año pasado ni la de este año, está dispuesto a reclamar eso. Entonces es un nuevo piso del cual partimos. Y eso se da en el conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, y también en relación a las clases presenciales. UTEBA, por ejemplo, no tuvo la iniciativa de la suspensión de las clases presenciales. Sobre esto quiero aclarar una cosa. Nosotros estamos normalmente en una situación normal, digamos, a favor de las clases presenciales, sobre todo en inicial, primaria y secundaria, y parcialmente en la universidad y terciarios. O sea, estamos a favor, creemos que nada reemplaza el contacto, el trabajo en el aula, el contacto y la socialización de los alumnos. Estamos totalmente a favor, no estamos a favor del teletrabajo o el trabajo a distancia, que es un mecanismo que utilizan las empresas para superexplotar a los trabajadores y para bajar costos laborales, ¿no? Porque no pagan en espacios, o sea, el propio trabajador se tiene que comprar sus herramientas y dispositivos para trabajar. Pero hay prioridades, y en este momento la prioridad es la salud, porque estamos frente a una pandemia que esta es la primera vez que se da en 100 años, desde lo que se llamó la gripe española. No ha habido otra pandemia similar que ha afectado a todos los países y que ya lleva millones de muertos y centenares de millones de contagiados. Entonces, yo creo que en ese sentido, ahora sí estamos en esta circunstancia, que la prioridad es la vida, es la suspensión de las clases presenciales, es una de las reivindicaciones. En cuanto a lo otro, yo creo que como el rol de los gremios está siendo ese, de colaborar con el gobierno y de
como dijo la compañera recién, de licuar los protocolos, porque hubo un protocolo el año pasado que después se transformó en un memorándum, después en un semáforo, y cuando todos los índices indican que el semáforo está recontra sobrepasado, porque hay, creo que tiene que haber 150 o 200 contagios cada 100.000 habitantes, en Brown teníamos 1.350, se había superado largamente todas las tonalidades del rojo, igual hubo clases presenciales. Y en los distintos lugares hubo presencialidad compulsiva, licuando protocolos y con escuelas que no estaban en las condiciones de infraestructura necesarias ni siquiera para aplicar esos protocolos. Entonces, yo creo que la salida está en todo este trabajo como el que hicieron ustedes organizando esta charla debate, en la concientización en primer lugar, porque uno de los primeros problemas a vencer es la duda, la confusión de muchos compañeros, porque muchos volvieron el 1 de marzo a las aulas con ganas, la mayoría de los docentes. Después empezó a cambiar el estado de ánimo cuando empezaron a crecer los contagios en forma exponencial y empezó a haber compañeros fallecidos y muchos internados. Entonces, pero todavía sigue esa confusión. Entonces, la concientización creo que es el primer paso por todos los medios, por este tipo de charlas, por flyers, por videos, de todo esto que venimos charlando hoy en esta charla. El otro tema es la organización. Evidentemente, hay que ver cuáles son las vías organizativas. Por ejemplo, lo del año pasado, la toma de tierras de Guernica, por más que después haya sido violentamente desalojada, era un reclamo genuino de mucha gente que quedó al margen de todo. Mucha gente que perdió, muchas chicas que eran empleadas domésticas o trabajadores que eran albañiles o changarines, que perdieron el trabajo y los echaron de los lugares que alquilaban, y tuvieron que ocupar tierras. Y formaron un cuerpo delegado. Yo creo que fue una medida correcta, la toma de tierras y la exigencia de una vivienda digna, que el gobierno no cumplió a pesar de todas las promesas. Lo otro es lo de los trabajadores de la salud de Neuquén. El sindicato firmó un acuerdo y los trabajadores eligieron delegados por hospital, por centro de salud, y se organizaron y salieron a cortar rutas, y hace 50 días que están de paro. Entonces, esa es una forma, los autoconvocados de Chubut contra la mega minería, me parece que son formas organizativas que son las necesarias y que marcan un camino, o la huelga de aceiteros del año pasado, y creo que hay un montón de cosas similares en la docencia con las seccionales opositoras de Suteba, Matanza, Bahía Blanca, Tigre, que han largado medidas de fuerza por medio de asambleas, la mayoría de ellas virtuales, pero hubo paros, y fueron parte de esta exigencia al gobierno de suspensión de clases. En Brown, junto con eso, como la seccional es oficialista, y es más bien una rueda de auxilio del gobierno, se formó un grupo de autoconvocados por un grupo de WhatsApp que también impulsó el paro largado por las seccionales. Entonces yo creo que el camino es ese, de concientización, de organización, de exigencias y también de preparación de medidas de fuerza, y también en algunos casos de ganar la calle, como dijo la compañera. Cuando en este momento en la docencia todavía prima el temor, más que la bronca. Por eso, qué sé yo, el paro fue fuerte, pero las marchas fueron flojitas. Fue muy poca gente a la marcha. En la salud de Neuquén se nota que prima la bronca, ¿no? Porque a pesar de que es un sector recontra expuesto a los contagios, que debe tener fallecidos también y con muchos compañeros contagiados, además del paro salió a cortar rutas y salió a manifestarse con el apoyo de la población. Es lo otro importante, empezar a unir nuestros reclamos a los reclamos de la población que se atiende en los hospitales, en los centros de salud, y de la población que es la comunidad educativa, que son las madres y padres de nuestros alumnos. Me parece que ese es el camino. Está ahí. Bien, compas, no mucho que agregar, más que agradecerles este contacto, la predisposición, la claridad de cada una de sus exposiciones, y bueno, sabiendo que lo que nos espera es un futuro de lucha, y ver si esta charla también puede motorizar el camino de la unidad y de la organización. Acá en Florencio Varela nos hace falta mucho eso, ¿no? Y poder seguir construyendo
un futuro mejor para nuestros pibitos, nuestras pibitas, nuestros alumnos, que podamos tener un futuro digno como se merecen. No sé si quieren dejar un último saludito, así ya nos despedimos y hasta la próxima, seguro. Vero. No, nada. Abrazo a todas y todos y bueno, nos vemos en la lucha. Negra. ¿Estás ahí? No podía prender el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos. Es muy productivo estos espacios que se multipliquen. Y bueno, nos encontraremos en la calle. Fuerza y resistencia para todos y arriba los que luchan, compas. Grande, Negra. Germán, un último saludo. Bueno, lo mismo, un abrazo para todas, todos y todes. Creo que el camino es ese, de reencontrarnos en la lucha, en la solidaridad entre trabajadores y estudiantes y jóvenes de los barrios, también con las organizaciones territoriales, que muchas de ellas juegan un rol fundamental en este proceso. Bien. Agradecerles nuevamente la participación y, como decían ustedes, nos veremos en la lucha. Abrazo a todos también los que estuvieron del otro lado, acá desde la lista marrón. Estamos muy orgullosos de haber podido compartir este espacio. Buenas noches.